Acá te muestro cómo hacemos sin molde un bolso plegable más grande. Decidimos aproximadamente, ¿sí?, sobre una base qué medida va a tener nuestro bolso. Entonces, yo hoy decido que mi bolso tenga 40 por 35 de ancho, ¿sí? Entonces, voy a hacer así. Voy a tomar la medida y marco desde el borde hasta una medida de 40 centímetros de ancho, ¿sí? Entonces son 40 centímetros de ancho por 35 centímetros de alto, ¿sí? Entonces, vamos a poner de alto. Bien, entonces trazamos una línea de 40 centímetros. Bien, una vez que ya tengo decidido que son 40 por 35, ¿sí?, en esta parte va a ir el cierre. Entonces tengo un ancho de 40 por un alto de 35. Voy a recortar el molde, ¿sí?, como me indica lo que dibujé. En este paso lo que vamos a hacer a nuestra base de bolso, vamos a dibujar lo que son las esquinas redondas, ¿sí?, las 4 iguales. Entonces con la boca de un vaso o con las reglas que tienen, en el otro video yo les puse que tenían 4 puntas redondeadas, una más cerrada y otras más abiertas. Yo voy a usar la boca de un vaso porque es lo que más se asemeja a la que no tiene la regla, ¿sí? Entonces vamos a poner en el borde, ¿sí?, entre las dos esquinas, vamos a acercar el vaso, ¿sí?, y nos tiene que quedar así, ¿sí? Y ahí vamos a marcar toda esa parte del redondez. En las 4 puntas, lo mismo. Acá tengo lo que son las esquinas, las 4 iguales, ¿sí? Las 4 puntas iguales. Esta sería la base del bolso, ¿sí? Ahora vamos a hacer la parte del fuelle y la parte del cierre. Bien, en este momento voy a decidir cuánto le voy a dejar de capacidad de abertura a mi bolso. Y esta parte sería donde llegue el cierre y los mosquetones, ¿sí? Entonces, yo voy a medir. Le voy a dar capacidad de 13 centímetros. Acuérdense que acá eran 35. Entonces, le doy 13 centímetros, marco con una línea, ¿sí?, y voy a medir exactamente, ¿sí?, que todo mida 13 centímetros, marco, 13 centímetros, marco, y después de ahí hago una línea atravesando los 40 centímetros, ¿sí? Y nos va a quedar esta parte, ¿sí? Bien, entonces, de acá para arriba sería la capacidad de abertura, es donde se va a abrir el bolso y tengo que tener cierta capacidad, ¿sí?, de abertura. Todo el resto, que son 23 centímetros, es para que, acá sería todo lo que es fuelle, ¿sí? Entonces, ahora vamos a tomar la medida que rodea hasta los mosquetones el cierre, ¿sí? Y a partir de ahí tenemos que tomar la medida de lo que vamos a tener de fuelle. Eso lo vamos a copiar para los dos frentes del bolso y después de ahí decidimos cuánto de ancho va a tener el cuerpo de bolso, ¿sí? O sea, el cuerpo de bolso de las dos bandoleras, lo que va a tener de largo, y el ancho va a ser lo que tengamos de acá de bandolera de este frente, ¿sí? Bien, ahora voy a tomar lo que yo voy a utilizar de cierre, ¿sí?, más tela. Entonces, voy a rodear de esta manera, no de frente. Yo no mido así porque tengo que hacer una curva acá. Entonces voy a parar el centímetro de canto y voy a empezar desde el comienzo, desde acá, donde sería el mosquetón, ¿sí? Empiezo ahí y rodeo, sostengo y rodeo, sostengo, ¿sí? Y me voy fuera de la cámara, pero ahora les digo cuánto va a tener esta medida. 60 centímetros va a tener de cierre, desde acá rodeando todo hasta acá. Lo anoto, 60 centímetros de cierre más tela. Bien, y ahora voy a sacar lo que yo tengo que utilizar de tela para fuelle. Entonces,
Ahora apoyo el centímetro de vuelta de la misma manera, pero inverso, ¿sí? Voy para abajo. Sostengo en la curvita, ¿sí? Apoyo bien en la esquinita, sostengo y voy costeando todo el bordecito, acá en la curvita también, sostengo y me da 80 centímetros. Entonces, 80 centímetros de fuelle, ¿sí? Entonces, esta es la medida que yo recién inventé, ¿sí? Esta medida que yo inventé ahora, porque lo decidí yo y siento que este bolso me va a quedar genial, porque es la medida que yo quiero, ¿sí? La podemos hacer lo mismo en chiquito, ¿sí? Ahora vamos a hacer esta medida. 40 por 35 con un fuelle de 80 y un cierre de 60. Bien, ¿cómo prolongamos para achicar o agrandar un molde? ¿Sí? En este caso yo hice un molde más grande en base a uno más chico que yo tenía. ¿Sí? Yo inventé esta medida. ¿Por qué? Porque este sería como una medida aproximada a un bolso deportivo. ¿Sí? Tiene un 40 por 35 de alto, tiene bastante capacidad, pero más capacidad le va a dar cuando le demos el cuerpo, cuando se abra el bolso y se extienda. ¿Sí? Esa medida tiene que ser o de 50, de 60 o de 55. 50, 55, 60. Si es más grande, ya es como que pierde la forma, entonces tenemos que ver eso también, ¿sí? Porque el bolso, a ver, el bolso deportivo mide aproximadamente 60 centímetros, ¿sí? Que supera lo que es el ancho corporal de la persona. Bien, seguimos con el frente del bolso, ¿sí? Y vamos a ir sobre el bolsillo de los dos frentes. ¿Cómo tomo la medida de los bolsillos? Bien, podemos tomar el bolsillo desde los mosquetones para abajo, ¿sí? Entonces, o podemos hacer 2 centímetros, ¿sí? Para que tenga más capacidad, 3 centímetros le voy a dar yo. ¿Por qué? Porque es lo que a mí me parece que me gusta. Entonces, trazo una línea con un ancho de 3 centímetros para hacer lo que es el bolsillo. Le hago una segunda rayita para darme cuenta que ese bolsillo va a llevar cierre. ¿Por qué? Porque el bolso es sumamente grande y yo tengo que tener la seguridad de que el bolsillo sea, el bolso sea seguro. Si bien en esta parte le voy a poner un cierre para que el bolso sea bastante seguro, bien, como mi primer bolsillo va a tener un cierre, ¿sí? Yo puedo decidir en esta parte del molde hacer un segundo bolsillo, ¿sí? Pero no tan seguro, sino como para guardar cosas apuradas, una toalla, una botella de agua, ¿sí? Entonces podemos utilizar una red deportiva, ¿sí? A ver si ven, esta red se llama Billoné. Con esta red se pone una cinta al bies, ¿sí? Y se coloca como opción de segundo bolsillo para cualquier guardado de cosas básicas, ¿sí? Una botella de agua, una toalla, unos pañuelos, ¿sí? Descartables, lo que sea. Pero tenemos la seguridad del primer bolsillo con cierre. Del otro lado de la bandolera, bueno, acá les muestro en el bolso que tengo el bolsillo principal, que puede tener un cierre, pero en la forma recta, ¿sí? Esta es curva porque es un bolsillo de manipulación rápida, ¿sí? Meto la mano, guardo lo que sea necesario. Pero si va a llevar un cierre, tiene que ser recto. Y acoplamos un bolsillo más práctico, ¿sí? Cuando tengamos el bolsillo con cierre, podemos acoplar esta parte, ¿sí? Cortamos el molde, ¿sí? Y acoplamos y cosemos todas las tapas al mismo tiempo. Bien, entonces, anoto el primer bolsillo, número 1, lo rodeo, bolsillo con cierre. Segundo bolsillo, con tela Billoné, que es la red, la anotamos también, ¿sí? Podemos usar tela de red, tela deportiva, lo que sea, ¿sí? Así que, bueno, vamos entonces a la parte del cuerpo del bolso. Bien, recordamos que el cierre que va a ser de fuelle para que se abra todo lo que es el cuerpo del bolso, vamos a dividir el molde a la mitad, ¿sí? Y vamos a marcar una línea que es esta. A partir de acá vamos a coser lo que es un cierre, rodeamos, acá empezamos, cosemos lo que es una parte del cierre, ¿sí?
Abrimos el cierre y empezamos a coser toda esta parte hasta acá. Y lo que sobra lo tienen que dejar porque va a ser todo lo que abarque el cuerpo del bolso, que va a quedar como una colita. Entonces, yo voy a decidir hacer el cuerpo del bolso en 60 centímetros, ¿sí? Como esta placa. Acá va a ir una bandolera y acá va a estar la otra. Bien, entonces tengo bandolera, bandolera, ¿sí? Mosquetón, mosquetón, la correa, ¿sí? Cierre. Acá tiene que ir el cierre que rodea todo lo que es el largo del bolso y bajamos. Y acá va el otro cierre que va a ser la unión de esto. Cuando lo cerremos se van a empezar a juntar las bandoleras. Bien. En uno de estos va a ir un mosquetón. Acá sí y acá no. Pero sí en el lado cruzado porque se cruza, ¿sí? Entonces, el mosquetón de la bandolera se cruza. En esta parte colocamos un mosquetón y en la parte cruzada colocamos otro. Bien, ¿cómo sacamos el costo del bolso? Ya sea chico, ya sea grande, ya sea mediano, ¿sí? En este caso vamos a comprar la tela que vamos a usar. Si yo estoy usando 40 por 35 y lo tengo que cortar doble tela, ¿sí? Entonces voy a medir. Si el metro de tela tiene 1,50, ¿sí? Por 1 metro, ¿sí? Que yo compro 1 metro, tengo que sacar la cuenta de cuántos bolsos voy a sacar. Por ejemplo, en uno, te voy a tener, en 2 tapas ya tengo 80, ¿sí? Entonces ya estoy jugando con el 1,50 m, ¿sí? Del 1,50 m voy a sacar las tapas y voy a sacar los fuelles, más el fuelle que va acompañando al cierre. Entonces, cortamos las tapas. Bien, vamos a empezar a enumerar todas las cosas que tiene el bolso. Primero, tela, cierre, mosquetones, mosquetón, ¿sí? ¿Qué más? Cinta al bies. ¿Cuánto de cada? ¿Sí? Eso equivale a que la medida que vamos a confeccionar, ¿sí? Vamos a saber cuánta tela, cuántos cierres, los mosquetones son la cantidad que vamos a usar, son los del cierre y los de los laterales, ¿sí? Cinta al bies, ¿en qué lo vamos a usar cinta al bies? Si vamos a forrar todo el bolso con las costuras por dentro con cinta al bies, tenemos que tomar toda la medida del perímetro del molde que estamos usando, ya sea chico, mediano o grande. Tenemos la cinta, que es la cinta de bandolera, ¿sí? ¿Cuántos metros? Hay que buscar el mosquetón, ¿sí? Que viene dividido al medio para pasar la cinta, que es el pasacinta, ¿sí? Más el mosquetón, ¿sí? Vamos a contar acá todos los materiales de mosquetones de metal que vamos a usar, ¿sí? La cinta es la cinta sublimada o la cinta mochilera, ¿sí? ¿Cuántos metros vas a decidir hacer? No tiene que ser muy largo, no tiene que superar, porque si no el bolso no te va a poder quedar. Tiene que ser una medida de hombro a rodilla. ¿Por qué? Porque vos tenés que meter unos centímetros para adentro para poder confeccionar la cinta bandolera, que en otro videito voy a dejarlo especificado para que sepan lo que es la cinta bandolera. Bien, ¿cuánta tela tengo que comprar? La tela que vas a comprar es la tela que vas a usar para el bolso. Por eso, una vez que vos tengas el molde de base, ¿sí? Que es este, el cuerpo vas a decidir qué tamaño y qué largo vas a usar, entonces ya vas a saber cuánta tela vas a comprar. Entonces, ¿cómo tomamos la cuenta? Tenés que sacar la cuenta por bolso, lo que gasta, ¿sí? ¿Cuánto gasta confeccionar un bolso? Entonces, cuando vos sepas bien todo cerradito, cuánto va a gastar, si por ejemplo yo gasto 2.000 pesos en confección sin ponerle mano de obra, todo, ¿sí? ¿Cuánto tiempo voy a tardar en confeccionarlo? Si yo tardo 2 horas en confeccionar un bolso, ¿sí?